¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con el segundo video del capítulo de conmutadores, donde vamos a ver un ejemplo y vamos a hablar unas notas importantes respecto a la interpretación y la idea de lo que nos permite conocer estos conmutadores. Entonces, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, el ejercicio o el ejemplo que puse fue o consiste básicamente en calcular lo que es el conmutador del operador z de Pauli y el operador x, que en este caso, si recuerdan, el conmutador está definido, en este caso de z con x, como eh, tomar la multiplicación de z con x menos x con z. ¿Ok? Sabemos, y lo voy a poner acá, que el caso del operador x de Pauli en su forma matricial está definido como 0, 1, 1, 0. Y el caso del operador z de Pauli está definido como 1, 0, 0, menos 1. ¿Ok? Entonces podemos tomar, digamos, bloques de esta operación para hacerlo un poco más fácil. En este caso vamos a ponerle el 1 y el 2. Tomamos el caso del 1, que sería la parte de multiplicar z por x. Visto desde la forma matricial, tendríamos 1, 0, 0 menos 1, que multiplica 0, 1, 1, 0. ¿Y esto qué nos da? Pues es básicamente, y lo voy a poner aquí para los que no están familiarizados tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar eh, esta fila por esta columna para obtener el primer elemento. Permítanme, déjalo, pongo aquí. Que va a ser básicamente 1 por 0, 0 más 0 por 1, 0. Vamos a ponerlo aquí por partes. Se lo va a poner 1 por 0, solamente para el primer caso, más 0 por 1. Y lo mismo vamos a hacer en los otros casos. Entonces, podemos multiplicar ahora esta misma fila por la segunda columna, esta de acá. Y obtenemos 1 por 1, 1, más 0 por 0, que nos daría 1. ¿Ok? Am, yo creo que lo voy a expandir solamente en este primer caso para que quede claro. Voy a tener acá 1 por 1 más 0 por 0. Después tenemos para los elementos de abajo, vamos a multiplicar el renglón de abajo por otra vez esta primera columna. En este caso vamos a tener 0 por 0 más menos 1 por 1, menos 1 por 1. Poner su paréntesis para que no se confunda. Y finalmente volvemos a multiplicar esta fila color verde por la última columna, la de acá. Y tenemos que es 0 por 1 más menos 1 por 0, menos 1 por 0. ¿Qué esto nos da como resultado? Pues básicamente tenemos acá arriba 0, 1, menos 1 y 0. ¿Ok? Replicamos ahora lo mismo, pero para la parte 2, que en este caso va a ser el XZ, y aquí es donde vamos a ver, como les decía en el video pasado, que el orden sí importa, al menos en este tipo de operaciones. Tenemos el caso de 0, 1, 1, 0, que sería lo que corresponde a este operador X, que multiplica al operador Z, y lo que vamos a tener en esta parte va a ser, en este caso, 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0, queda el 0 arriba. Luego la siguiente sería 0 por 0, 0, 1 por menos 1, menos 1. La parte de abajo tenemos 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, nos queda 1. Y finalmente 1 por 0, 0, más 0 por menos 1, 0. ¿Ok? Y vemos que cómo nos da en este caso, bueno, en el orden lo que está pasando es que se está invirtiendo en este caso el menos. Y bueno, ya una vez que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es ahora como tal hacer la operación. Vamos a ponerlo acá abajo, que tenemos z, el conmutador de z con x, que va a ser ya, bueno, zx menos xz, que con los resultados que teníamos era 0, 1, menos 1, 0,
menos 0 menos 1, 1, 0. ¿Ok? ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Y va a ser una parte bastante interesante. Aquí sí, concéntrense, porque es una de las cosas interesantes que vamos a ver en esta parte. Va a ser, entonces, simplemente vamos a restar estos dos que nos van a dar el primer elemento 0, luego 1 menos que multiplica un menos se hace más, entonces vamos a tener un 2, acá vamos a tener menos 1, menos 1, va a ser menos 2, y el último elemento va a ser 0, ¿ok? Pero esto nosotros lo podemos expresar de otra forma. Lo primero que podemos hacer es, digamos, factorizar lo que es el 2 y nos quedaría algo así, ¿ok? Y si se dan cuenta, esto, digamos, a simple vista no parece tanto a un tipo de operador que ya hemos visto, que también es de los operadores de la familia de Pauli, pero podemos hacer una modificación más, que es, podemos factorizar en este caso una y con esto obtener el operador y de Pauli. ¿Cómo lo hacemos? Pues dense cuenta, si nosotros multiplicamos i por i, recuerden que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, esta i por este elemento, lo que vamos a tener es i por i, nos va a dar menos 1, multiplicado por el menos, nos va a dar más 1, que corresponde a este 1 que tenemos acá. Si hacemos lo mismo, multiplicamos ahora este i por este elemento, tenemos i por i, es i al cuadrado, que es menos 1, y corresponde a este elemento. Entonces, con esto podemos ver que, en este caso, el conmutador de x con y es igual a 2i multiplicando al operador y de Pauli. Y de hecho es una de las propiedades que tienen este tipo de operadores que es bastante interesante, eh, que de alguna forma sus conmutadores nos llevan a otro tipo de operadores de Pauli dependiendo cuáles son los que estemos analizando. De igual forma los invito a que hagan allí ustedes a mano si quieren otro ejemplo, calculen otro conmutador o inclusive calculen el conmutador pero con un orden diferente y vean qué resultado les da. Pero bueno, básicamente del ejemplo sería esa parte. Y algo que yo les quería pues dar extra, que sería esta parte de la interpretación. Eh, Cuando nosotros tomamos el conmutador, o por qué no sería interesante esta parte o importante de tomar un conmutador, nosotros si suponemos, por ejemplo, un circuito cuántico, y lo voy a poner acá arriba, donde nosotros tenemos nuestro qubit en un estado inicial 0 y aplicamos, por ejemplo, una compuerta X y después una compuerta Z. Básicamente, lo que estamos nosotros, por ejemplo, calculando con el conmutador sería algo así. Obviamente, la parte del orden, por ejemplo, podríamos cambiarlo, aplicar primero Z y luego X, y habría otro tipo de proceso de interferencia. Pero lo importante es saber que al nosotros calcular esta parte de los conmutadores, podemos conocer a priori ciertas características que van a exhibir nuestros circuitos cuánticos. En el caso de, como les comentaba, de que los operadores no conmutan, esto es decir, que la evaluación del conmutador es distinto de cero, esto nos va a decir que estos operadores van a generar procesos de interferencia. ¿Qué es este proceso de interferencia? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que tanto este operador como este operador van a tener diferentes eigenvectores. ¿Y esto a qué se relaciona? Pues si ustedes recuerdan de la parte de cuando revisamos el concepto de eigenvalores e eigenvectores, cuando nosotros obteníamos estos elementos de un operador, nos indicaba, digamos, en qué orientación, que sería la parte del eigenvector, y con qué magnitud sería la parte del eigenvalor, nosotros modificábamos un estado o los diferentes estados de nuestro sistema eh, a razón de ese operador. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de interferencia, lo que estamos viendo es que, digamos, que al aplicar, por ejemplo, en este circuito que les daba, al aplicar inicialmente nosotros el operador X, vamos a ver una deformación en nuestro estado
de un tipo asociada a sus eigenvalores e eigenvectores. Y cuando apliquemos en segunda instancia el operador z, lo que vamos a ver es una deformación diferente. Lo que nos está diciendo que no conmuten es que las deformaciones de 1 y 2 son diferentes. Entonces, inherentemente, estos operadores van a pelear o competir, y esto lo voy a poner acá también como la interferencia puede verse como competición, entre los operadores para establecer cuál va a ser el resultado o la deformación final que va a sufrir el estado de aplicar estos operadores. En el caso, ahora, si los operadores conmutan, que es decir, que el conmutador de A y B que veíamos anteriormente o el de ZX fuera igual a cero, hay un teorema que nos dice que al menos hay un conjunto de eigenvectores comunes, y esto nos dice también que mismo subespacio de eigenvectores permanece invariante bajo ambas operaciones. En el caso que teníamos de acá arriba del circuito, y lo voy a poner acá abajo para no rayar de más, lo que nos estaría diciendo es que después de la deformación sufrida por el operador X aplicado a nuestro qubit, habría al menos una transformación o una deformación que sería igual a la que le aplicamos con respecto al operador 2. ¿Ok? ¿Y esto qué nos dice? Bueno, que a diferencia de que cuando los operadores no conmutan, que digamos las deformaciones o la modificación del qubit va a ser completamente diferente entre un operador y otro, cuando los operadores conmutan, nosotros garantizamos que hay al menos un conjunto de eigenvectores que, digamos, se van a mantener constantes, es decir, que la modificación que van a tener eh, no va a afectar en todos los sentidos al qubit. Entonces, esto es importante porque nos dice que va a haber formas de medir o tener características de estos operadores que conmuten, que van a compartir en ambas operaciones. Y pues es importante en la mayoría de los casos que vamos a ver, la mayoría de los operadores que usamos no conmutan. De hecho, también es una característica bastante importante esto de la no conmutatividad para los circuitos cuánticos, sobre todo la parte de algoritmos cuánticos variacionales, que va a ser una parte fuerte que vamos a ver del curso. Pero también es interesante ver esta parte de que cuando lleguen a conmutar, lo que estamos viendo es que comparten por ejemplo, mínimo un mismo eigenvector, es decir, que al menos una dirección de esta deformación del estado o del espacio va a ser o se va a mantener invariante aunque apliquemos estos dos diferentes operadores, ya que estos operadores conmutan. Puede darse el caso inclusive que todos los eigenvectores sean iguales. Lo más probable es que ese operador sea el mismo. Estemos sacando el conmutador de, por ejemplo, z con z y nos va a dar 0. Pero lo que nos está diciendo, pues es esa parte. Entonces, bueno, hasta aquí va a ser lo del video de hoy. En el siguiente video vamos a ver ya como tal el ejemplo del resultado del programa que generé. Como siempre, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si llegan a tener alguna duda, pregunta, no duden en ponerla en la caja de comentarios. Y recuerden que a pesar de que de momento parece un poco abstracto, esta parte de las propiedades y las operaciones que estamos asociando de cómputo cuántico nos van a ayudar bastante a la parte de cuando lleguemos ya a los algoritmos cuánticos, a los básicos y después a los más complejos, para entender cómo modificarlos y cómo usarlos en beneficio de resolver algún problema en específico. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.